noches, qué alegría que nos acompañen en este viernes lluvioso en la Ciudad de México. Tenemos una presentación de lujo. Me presento antes, soy Ernesto Reséndiz-Oquión, trabajo aquí en la librería Somos Voces, el espacio LGBT más grande de América Latina, especializado en literatura LGBT, y nos interesaba mucho tener esta presentación de lujo del libro La Otra Guadalajara, 19 crónicas de la vida gay y la diversidad sexual en la capital tapatía, otra de las grandes urbes del país. Tenemos unos presentadores de lujo para acompañar al autor Robert Hernández, Johnny Carmona, presentador, amigo entrañable de Somos Voces, y también el periodista Gabriel Gutiérrez nos acompañan en esta velada. Quiero comentarles que la firma de los libros la tendremos al final en el área de la librería al frente, y también comentar que vamos a transmitir un breve book video de la obra. Pues sin más, les doy la bienvenida y disfrutemos este viaje a la otra Guadalajara. La otra Guadalajara. Personas, lugares y sucesos de la diversidad sexual tapatía. 19 crónicas que documentan las historias de personas y lugares que de alguna manera incidieron en el desarrollo de la historia LGBT y más de la ciudad. Conoce las pasiones y motivaciones de activistas de los años 80 que lucharon contra el SIDA y comenzaron a reclamar sus derechos. La historia detrás del personaje de Roberto La Gorda Espejo, el mundo del ilustrador Alfredo Robagi, la manera en que el drag de Becky the Beach le salvó la vida a una persona, o cómo comenzó el show nocturno de variedades en los 80, la manera en que inició el movimiento de la cultura ballroom en Guadalajara, el tormento que es vivir las llamadas terapias de conversión, manifestaciones públicas en el Congreso del Estado de Jalisco, el viaje para casar por primera vez a 3 parejas gay jaliscienses, una fiesta de besos de 3 y más en la pandemia del 2009, un masaje al corazón en un sauna y el andar de una persona que vivió un tratamiento post-exposición son algunos de los momentos que plasma Rob Hernández como testimonio de los cambios que hoy son una realidad en la perla de Occidente. Este es su primer acercamiento del autor a personas y lugares que desde su perspectiva han tenido incidencia en el activismo, la política, el arte o la vida nocturna de la capital jalisciense, y que de alguna manera marcaron su desarrollo personal como un joto de Guadalajara. Adquiere tu libro en www.laotraguadalajara.com y sumérgete en esa otra Guadalajara que poco a poco hemos dejado atrás. Más que en el Oigan, gracias por venir, gracias, claro, por la bendición, ¿verdad? Las bendiciones. No, de verdad, gracias por venir, gracias a Somos Voces que lo dice Ernesto y lo dice muy bien, es un espacio, es una casa, es un lugar de encuentro, en el mejor sentido de la palabra, para poder estar entre amigos, entre amistades, conocer las nuevas voces, las nuevas literaturas, las viejas también, las contemporáneas. Y bueno, la verdad es que siempre es un poquito complicado presentar un libro de un amigo, y más cuando supiste de su gestación y te sabes todos los chismes, no te preocupes, no los voy a contar. Pero es ciertamente muy importante la otra Guadalajara por muchas cosas. Creo que Guadalajara lo hace de nuevo y se adelanta a la Ciudad de México. No hay un libro en la Ciudad de México, hay mucha literatura y qué bueno, muchas letras, sobre todo novela, pero crónica hay muy poca, o casi nada. Y Rob lo que hace es que se avienta a hacer una serie de crónicas que hablan de personajes que por fortuna están vivos, de lugares que por fortuna existen o ya no,
pero que están muy vivos en la memoria de las personas LGBT de Guadalajara y del país, porque ciertamente Guadalajara es una ciudad súper importante y como súper referencial para la Ciudad de México y para otras ciudades. De hecho, siempre hago la broma, pero es en serio, que reconozco a Guadalajara como la única capital después de la Ciudad de México. Saludos a Monterrey. Entonces, bueno, después y a Puebla también. Pero después de esto, siempre es importante los ejercicios de memoria. Lo que hace Alonso Hernández, lo que hace el archivo de Tijuana, lo que están haciendo ahora mismo en Guadalajara, es vital porque nos permite leer a los que ya pasamos los 40 años. Estos lugares que de verdad es impresionante, y yo creo que lo vamos a comentar después, cómo ha avanzado y cómo han cambiado las cosas en Guadalajara y en México de 20, 25 años para acá. Ahora mismo hasta las lluvias han cambiado su forma de ser en junio. Y en ese sentido, lo contemporáneo que es, lo cercano que es, en este libro lo podemos asir, lo podemos decir, ay sí, claro, los Mónicas, estos lugares, estas marchas, el matrimonio igualitario, el viaje y el activismo que se tuvo que hacer para el matrimonio igualitario, lo que ha pasado en Guadalajara, esas frases icónicas como me dan asquito o las historias de Emilio González Márquez, que era el gobernador de Guadalajara en ese momento, los avances que ha tenido Guadalajara y Jalisco en lo general, en lo LGBT, muchas veces más adelantados incluso que la misma Ciudad de México. Otra de las cosas que creo que también hay que destacar es que es un libro independiente, publicado por una editorial independiente. Y eso creo que debería llamarnos mucho la atención porque casi todos, y aquí el experto es Ernesto, se publican así. Casi todas las letras LGBTIQ+, se publican en editoriales independientes. Pocas son las editoriales grandes, que no hay ningún problema en decirlo, es Planeta y Random, que publican a autores y autoras LGBTIQ+. Poco a poco eso está cambiando, pero me llama particularmente la atención esto, que las letras LGBT estén en las editoriales independientes. Eso creo que es de llamar la atención. Otra de las cosas que quiero destacar es que este libro se enmarca, o el marco de este libro es que Guadalajara fue la capital mundial del libro, una iniciativa de la UNESCO, y bueno, siempre ubicamos a Guadalajara como la capital de la feria más importante, o una de las ferias más importantes a nivel mundial. La calidad de librerías que también hay independientes en Guadalajara y que incluso trascienden. Hay otra librería, no voy a decir el nombre porque se llegó, que es la competencia de la otra gran nacional. Es interesante cómo se dan estas cosas. Y bueno, el hecho de que esté apoyado por el gobierno de Guadalajara, que esté apoyado por la iniciativa de la UNESCO, que es Guadalajara Capital Mundial del Libro, le da ciertamente otro toque más importante. Creo, y se lo preguntaba yo el otro día a Rob, si era, y creo que te lo dejo como pregunta, si era una especie de homenaje también a las personas que vienen ahí enmarcadas, ¿no? Jaime Cobian, Pedro Preciado, todos estos activistas, hombres en su mayoría, pero también hay mujeres, que han dado la vida, que han puesto el cuerpo, que se han peleado, que han mentado madres, que han tenido que muchas veces poner más allá del cuerpo su dinero, su pasión, su trabajo, su tiempo para atender a las personas que morían, a los hombres que morían de SIDA, porque hubo una vez en este mundo en donde la gente se moría de SIDA, en donde un diagnóstico de VIH hoy era un diagnóstico de muerte. Y eso perduró durante más de 20 años. Y creo que eso también se nos ha olvidado, sobre todo a las generaciones menores de 25 años.
Aquí hay esas historias, aquí hay pasión, aquí hay entrega, aquí hay amores, aquí hay mucho sabor también. Eso también es algo que me gustaría destacar. Siempre hay como que los sabores de Guadalajara están ahí presentes de alguna u otra forma, ¿no? Se me antojaron los taquitos de uno de los antros. No sé cómo era, no me puedo imaginar un antro con tacos adentro del antro, ¿saben? Aquí hubo una cosa muy similar, pero era como a las orillas, que era el Butterflies, que era un galerón enorme, y en donde si te daba sed o te daba hambre, pues ibas a una zona de las orillas y te comías adentro del antro un hot dog, no había taquitos, un hot dog o un refresco, unas papas fritas. Pero aquí hay taquitos adentro del antro y además es como, rico. Y bueno, hay café, me retrotrayó a Vida Café, que es una cafetería que existió en Guadalajara. Me recordó mucho a una cafetería que quizás alguno de ustedes recuerda en la zona rosa, que se llamaba Big Baby Proud. La verdad es que no sé qué fue primero, si Big Baby Proud o Vida Café, pero eran similar, ¿no? Eran cafeterías en donde llegabas de jotito, chiquito, de menos de 18 años y te tomabas un cafecito, o entre 18 y 25 años y llegabas y si no querías una de dos, o precafeabas para irte al antro, o de plano si no te gustaba el antro pues llegabas a Big Baby Bravo, que más o menos no sé si así funcionaba Vida Café. Sería interesante conocerlo. Nombres súper importantes y que una vez plasmados en el libro, en uno más de los libros, porque es que decirlo, hay varios nombres que se han quedado por fortuna grabados en los libros de historia LGBT de México, que es Jaime Cobian y Roberto Espejo, ¿no? Junto con, por supuesto, Gabriel Román y otros nuevos contemporáneos como Alfredo Roagui. ¿Quién no ha visto las ilustraciones de Alfredo Roagui? El Vogue tampoco es solo historia, es historia contemporánea, tan contemporánea como el Vogue, ¿no? El Vogue, este movimiento de la bola, de las balls, del ballroom, que llegó muy tarde a México y que ha adquirido ciertamente la misma esencia, pero han sabido, sobre todo las comunidades, las colectivas de Vogue, reinterpretarlo y reapropiarse. Sería interesante hacer una historia del Vogue en México. Por desgracia no tenemos a Omar Feliciano, pero ¿por qué nos llegó tan tarde y por qué parece que hay una resurgencia o un resurgir de Vogue en México, y sobre todo en ciudades como Morelia, Querétaro y ahora Guadalajara, aunque Monterrey también ya tiene su escena? Y bueno, también Rob es como egresado y como comunicólogo, ha hecho o ha participado, tiene un programa de radio y hizo un documental muy interesante que se llama Cónyuges, en donde retrata la historia de la gente que vino a unirse en matrimonio en la Ciudad de México. Cuando el matrimonio igualitario solo estaba en la Ciudad de México, ellos tuvieron la inteligencia, y digo ellos porque un grupo de activistas que tuvieron la inteligencia de venir a unirse en matrimonio aquí y así generar un montón de cosas legales, sobre todo para las personas que querían, de la diversidad sexual, hombres y mujeres gays o mujeres lesbianas que querían unirse en matrimonio. Y las últimas dos, hay como 2 o 3 crónicas que se cruzan con ese momento, ¿no? Son una especie de historia detrás del documental, o quizás de las crónicas salió el documental, o del documental se mezclaron con las crónicas, porque al final de cuentas siempre son híbridos los productos. Y bueno, yo podría seguir hablando de Guadalajara, que es una capital que quiero, en donde hay amigos, en donde hay querencia, y les invito de verdad a que compren el libro, lo lean, disfruten, reflexionen. Y ahora ciertamente nos pone la vara alta a la gente de la Ciudad de México y de otras ciudades que necesitan ser cronicadas. Creo que Puebla merece su crónica, creo que Monterrey merece su crónica, por supuesto la Ciudad de México, Morelia merece su crónica, y sobre todo también creo que ya te lo habrán dicho o te lo van a decir así como, no sé, te faltaron estos lugares, o no es cierto, a lo mejor ahí hay como detalles, ya nos contarás. Y pues nada, muchas felicidades, Rob.
muchas gracias por venir. La verdad es que tomar tiempo de un viernes para hablar de literatura en una vertiginosa realidad como la nuestra, llena de pantallas, a veces es complicado, y luego cuando se cae el cielo pues es más complicado, ¿no? Entonces es muy bonito que tomemos tiempo de nuestra existencia para venir a hablar de libros. Yo creo que este libro es una cosa bien interesante porque, bueno, de entrada tomando otros puntos, porque creo que por eso eligieron al Yin y al Yang para venir a hablar del libro. La verdad es que yo soy muy visual, entonces yo creo que de entrada lo que aporta muchísimo es su imagen, ¿no? O sea, yo creo que tiene una imagen muy poderosa, es atractivo. Yo, bueno, soy fan del collage, medio soy ahí incipiente en el collage, entonces me identifico, me llama la atención. Y por otro lado, creo que Gabriel dijo algo muy cierto, porque también yo paso ya de los 40, aunque la crema de noche es muy buena. Y no fumar, la verdad es que no fumar ayuda mucho. La verdad es que sí. Agüita y bonitos pensamientos. Así decía mi 5. Pero sí creo que es muy interesante el verte hoy en un México contemporáneo. Y como les digo a mis alumnos, o sea, el pararte como en medio y decir, a ver, hay 20 años del último siglo para allá, en donde nacimos y crecimos y empezamos a experimentar cruising y empezamos a experimentar todo esto que también está en este libro. O sea, estos lugares de encuentro, estos cafés, ¿no? Me hizo recordar, por ejemplo, cosas que conocí a alguien en el Sanborns de Plaza Satélite, viendo revistas. Y ese momento de cruzar miradas, a mí, por ejemplo, también me recordó como yo leí, porque vi la película además, la entrevista con el vampiro, y entrelazado con el vampiro de la colonia Roma, yo en algún punto sentía que éramos como vampiros, o sea, como que nos identificábamos y nos veíamos, y había ese diálogo sin palabras, y había ese guiño. Yo nunca fui tan aguerrido porque siempre fui muy ñoño y fresa, porque pues ateluco, la verdad. Entonces hasta años más después me he ido soltando, pero sí había como esta inocencia de no tener el aparato, ni la geolocalización, ni nada. Entonces yo creo que la importancia de un libro como este viene en que nos vuelva a enamorar la crónica, que nos den ganas de leer crónica, más allá de ver historias en Instagram, que también es una forma de crónica, pero creo que también bien lo dijo Gabriel, yo creo que esto es un faro de inspiración para jóvenes o no tan jóvenes creadores de esta ciudad, o de Monterrey, o de Puebla, o de Guanajuato, o de Oaxaca, ¿no? Porque creo que Oaxaca como estado está creciendo muchísimo, está también desafortunadamente pasando un proceso de gentrificación y de blanqueamiento muy terrible, pero bueno, ahí está también, de hacer estas crónicas, porque creo que sí hay libros y hay el movimiento, y estamos cumpliendo 47, entre 45 y 47 años de movimiento de liberación en la Ciudad de México, y sí hay registros, pero va a pasar un momento en el que si no imprimimos los Instagrams, no va a haber registro, ¿saben? Entonces, también diría yo esto como en clase que les digo a mis alumnos, alerta de señor, hay que tener estos registros, porque si no se nos están yendo en situaciones efímeras en donde, pues sí, si ayer salí de fiesta y hago historias en Instagram, pues habrá 25 historias y qué divertido y qué padre, pero pasan, caducan, y ya no hay ese vestigio, esa memoria. A mí, por ejemplo, me dio muchísimo orgullo y gusto encontrar aquí a Alfredo Ruagui, porque es alguien que es una, ahí sí voy a ser como Niurka, ¿no? O sea, es amigo personal, he estado en los cumpleaños, en su boda, en muchas cosas. De hecho, justo acabamos de tener una charla muy interesante, porque el martes di una conferencia sobre La Sirenita y el impacto cultural que ha tenido y que esta nueva peli tiene. Y Alfredo, o sea, me dijo, ¿tienes tiempo? Y dije, sí. Hicimos una videollamada, sacó notas y me dijo, mira, en el minuto 25 no sé si quedó claro ese punto,
y en el minuto 50 y tantos dijiste algo que no, así, estás bien cabrón, ¿no? Pero bueno, a ese nivel tenemos esta amistad y este cariño, y me da mucho orgullo que sea parte ya de la historia, ¿no? Porque creo que es alguien también pasado los 40, que creo que es una edad bien plena. O sea, a mí me dio miedo en algún punto cumplir 30 y ya 40 no tanto, pero creo que somos una generación muy interesante que le está dando otra cara y otra forma a tener 40, porque la hegemonía y la heteronorma y muchas cosas nos decían que teníamos que ser de alguna manera a los 40. Y yo creo que hoy este libro, por ejemplo, es un testimonio que tener casi 40 o 40 es algo muy interesante, porque tienes un cúmulo de experiencias no digitales que valen oro, ¿no? Porque, o sea, todo esto que incluso está vertido aquí sobre encuentros, sobre café, sobre el sauna, sobre todas estas cosas que no se dan en el celular, que no se dan en esta interacción digital, que no caducan en 24 horas. Creo que ese también es el valor de un libro como este, el que sea tan contemporáneo, tan coloquial, tan cercano, tan que quizá puedes ir leyendo. Yo estaba leyendo el de sauna, y quizá puedes cerrar los ojos y sentirte ahí, empezar a sentir el calor, empezar a sentir el morbo, ese roce, que creo que la literatura se va a oír muy como de canal cultural, pero pues sí, la literatura sí te permite explorar mundos en tu imaginación. Digo, basado en el banco de imágenes que ya hemos acumulado. Al final somos todos una inteligencia artificial un poco en alguna situación de voy a generar desde lo que ya tengo aquí precargado. También, como les digo a mis alumnos, responsabilidad es nuestra el hacernos de cosas, de imágenes, de historias, de crónicas. Entonces creo que también este libro es muy interesante. Y creo que igual para los habitantes de la Ciudad de México, sacudirnos un poco, que sí somos muy soberbios. O sea, sí, yo por ejemplo, yo he hecho mucho trabajo. O sea, ese niño santelujo que les decía y que se mudó a la Ciudad de México, bueno, no les quiero contar las cosas que decían sobre gente que no fuera de la Ciudad de México. Entonces, sí, pero ese ya se quedó en otro lado, incluso es otra piel, hace 204 tatuajes atrás. Y hoy entiendo la Ciudad de México como, pues sí, nos tocó ser la capital, pero ¿y ya? Porque hay cosas justo como esto que no tenemos aquí. Y entonces esto es incluso un empujoncito de nosotros para cuándo, ¿no? Porque luego dijiste algo bien cierto, y digo, no voy a decir nombres, pero sabemos que si hay editoriales grandes que publican cada cosa luego LGBT, que dices, híjole, ¿no? O sea, se invirtió en imprimir es bueno, ¿no? Entonces creo yo que, digo, hay que balancear la vida. Incluso el libro está balanceado, o sea, porque hay historias muy crudas, y también la historia de Alfredo, que afortunadamente es muy linda, y que incluso dices, qué bonito que en un libro de este calibre encontré la palabra Disney, tu empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que son cosas que también ponen una sonrisa, porque creo que también hay que balancear mucho. Hay gente que abusa del privilegio y entonces dice, ay, las historias de tristeza, qué web. Me acaba de pasar en una junta con un exalumno, más que oso. Estábamos hablando de una marca y de acciones de comunicación, y ella alzó la mano y dijo, yo no tengo historias tristes. O sea, a mí ese discursito de tristeza ya es muy 80s. Y yo, hija, no es hueva. O sea, hay gente que todavía no vive esta libertad que vivimos. Y libros como estos nos tienen que seguir recordando el camino que hemos recorrido y que no hay que soltar, porque esa es otra. O sea, también el privilegio, el derecho obtenido, hace que nos... ¿no? Ya estoy a gusto. Como cuando ya se va el de al lado que está muy grande en el metro y entonces ya te acomodas mejor. El aflojarnos un poquito y estar a nuestras anchas es el peligro. Entonces creo que también un libro como este es un recordatorio de aguas. Una cosa es disfrutar tu momento, que sí te ha costado 40 años, 35 años, 20 años, y otra cosa es que ya aflojes. Y creo que también nos responsabiliza como actores y factores en participar desde los diferentes rubros que tenemos en erradicar los sesgos, erradicar la discriminación, erradicar el decir, yo se los digo, o sea,
hay veces que me ponen un micrófono y digo, es que yo ya de mí no tengo que hablar. Yo tengo que hablar de las personas trans, por ejemplo. Simplemente diciendo, oigan, aquí están. Porque nosotros ya vivimos muy a gusto, no todos, pero sí la mayoría de la G estamos muy tranqui. Y eso incluso hace que ya haya gente G bien problemática también, ¿no? Porque ese es el espejismo. O sea, el sistema te va absorbiendo de tal manera que se te olvidan las cosas. Entonces, incluso imaginemos que somos un barco y este libro es un ancla que te dice aguas, no te me vayas con la corriente, no te me vayas con el privilegio, no te me vayas con el confort, porque aquí hay un registro. Entonces, yo te quiero felicitar por darnos todo esto a la vez y exhortarles justo a leer y a tener una pieza contemporánea que vea hacia el pasado, pero también está viendo hacia el futuro. Felicidades. No, pues ya dijeron todo. Así ya, pues, Gracias. Buenas noches. No, estoy muy contento de entrar justo por tener a estos dos señorones acompañándome el día de hoy aquí. Cada uno muy icónico en lo que hace, con una gran trayectoria, y que hayan aceptado el día de hoy estar aquí conmigo hablando de la otra Guadalajara y de joterías de Guadalajara, pues está maravilloso, ¿no? Porque este libro, lo comentaba hace rato, no nació queriendo ser un libro, nunca pensó que fuera a ser un libro. Entonces, de ahí que es como muy personal, fue un ejercicio que yo inicié en el año 2018 porque me interesaba, justo como lo mencionaba John y como lo mencionaba Gabriel, en el 2018, que son hace 5 años, no había tanta oferta ni tanta demanda de productos culturales LGBT, y menos en Guadalajara, no había. Entonces, una de mis propuestas era ver oye, hay mucho activismo, hay muchas historias que conozco, hay muchas historias que he vivido, hay muchos personajes que sí han tenido representación a nivel nacional e internacional de Guadalajara. ¿Y qué se está diciendo de ellos? ¿Qué se está hablando? ¿Quién los está documentando? ¿No? Entonces, también la verdad es que entonces dije, pues vamos a platicar con ellos, ¿no? Dije, pues vamos. Entonces, de esa manera empecé a contactar a Jaime Cobian, creo que fue la primera entrevista que hice, porque dije, bueno, pues él debe tener todo el panorama general. Entonces, lo entrevisté y ya después me contactó con Jesús Jauregui. Jesús Jauregui era un activista en los años 80, que también fue de los que iniciaron el movimiento organizado por los derechos de las personas LGBT. Y cultural, era de fashion y moda, no tiene nada que ver. Y entonces mi amiga del editor dijo, pues públicala, ¿sabes qué? ¿No? Entonces empezaron a tener como mucha respuesta y mucha nostalgia, a tal grado que, por ejemplo, me dijo Jesús Jauregui, me dice, oye, me escribió la hermana de una muy buena amiga, que si era yo el de ese reportaje, que porque no sabía todo lo que había, toda su historia, ¿no? Y digo, wow. Y después, cuando entrevisté a Roberto Espejo, también me dijo oye, tenía años que no sabía nada de la Chuyita, así le llama Jesús, no sabía nada de él y ni siquiera sabía si estaba vivo, y lo reencontré, le escribí, entonces lo volvieron a juntar, y así me fui con otras personas, pero también era parte de mi interés saber lo que yo había vivido. Digo, a mí no me tocó la parte de vivir los años 80, esta parte del activismo de la lucha contra el SIDA, del derecho de manifestarse públicamente, porque en el año 91 institucionalmente en Guadalajara dijeron que no se podía hacer una reunión de desviados, de jotos en Guadalajara. Se canceló una reunión a nivel internacional que se iba a realizar y se fueron a Acapulco. Después, bueno, tuvimos a nuestro bonito gobernador diciendo que le dábamos asquito, después candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara que éramos anormales, y bueno, teníamos un poder político fáctico que era el Sandoval Iñiguez, el cardenal. Entonces, que literal, cualquier tema de política pública se tenía que ir a platicar con el cardenal para que pudiera pasar en Guadalajara. O sea, a ese nivel estábamos en Guadalajara, ¿no? Entonces, pues yo tenía que hablar también de lo que me había tocado, ¿no? O sea, por ejemplo, hay algo que tengo pendiente de escribir, y es de la forma de ligar en los 2000, ¿no? A través de los chats.
Digo que eso incitaba a la creación literaria, ¿no? Y a reconocerse, ¿no? Era de 1,76, pelo negro, chino, o sea, pues no había fotos, ¿no? Entonces, porque ahorita para las nuevas generaciones, pues es bien fácil, ¿no? El Tinder, el Grindr, el Bumble, el todo, y es así, suave, me gusta, ¿no? El complicado era escribir, de que luego cuando te vieras correspondiera a lo que pusiste en la atrás, ¿no? Entonces, eso era esta parte. Y a mí me gustó mucho el proceso, a pesar de que, digo, no fue pensado para hacer un libro como tal. De esa manera se nota como un poco el sesgo a que son la mayoría hombres que aparecen en este libro. Porque si lo hubiera pensado como un libro ahorita, en este momento, hubiera buscado o impulsado un poco más la diversidad de historias que se presentan. Sin embargo, estoy muy contento porque el primer lugar que yo fui fue Vida Café en el año 2005, 2006 más o menos. 35. Digo, para establecer un poco. Para establecer parámetros. No, porque ¿qué edad tenías cuando fuiste? Como 16, 15, 16 años. Es que es interesante eso. O sea, sí. aún 2005 no estaba desarrollada el aparato de comunicación digital que tenemos hoy. Entonces, sí era todo muy inocente. Sí, no, y aparte también, justo me gusta decir que la otra Guadalajara es esa ciudad que muchos conocían, muchos frecuentaban, pero pocas personas se animaban a hablarla o a decir que habían estado ahí, ¿no? Porque se hablaba de mil cosas, del ambiente gay, de los jotitos, de esto y del otro, pero no, yo nunca he ido, no, yo no conozco a nadie, ¿no? Y era como, pues claro que todo mi círculo la ubicaba y sabía y había ido y se había pasado de fiesta. Entonces, por ejemplo, en Vida Café, cuando tenía 15, 16 años, que lo había leído, creo que en uno de los chats, no me acuerdo. La verdad es que no recuerdo cómo me informé porque pues era muy difícil el flujo de información. Estaba sobre Avenida Hidalgo, que Avenida Hidalgo es una calle de mucha afluencia en Guadalajara. Entonces estaba casi en la entrada, estaba casi en la esquina, que era había semáforos. Entonces, y ahí pasaba el trolebús, camiones. Entonces yo me acuerdo que y no pasó solo a mí, ya después muchas personas coincidimos. Para entrar, como era el lugar de fotos, pues entonces te ibas caminando despistadamente y entonces tenías que llegar a la puerta justo en el momento en el que seguía el SIGA para que avanzaran los coches, porque si tocaba el alto, pues todos los del camión, los de los coches te iban a ver entrando, ¿no? Entonces, no fuera así, entonces, y a dar vueltas a la cuadra, ¿no? Hasta que coincidieras, ¿no? Digo, está padre porque justo el dueño de Vida Café dice, pues sí, me tocaba ver muchos de esos chavos que daban vueltas y que ya a los últimos años de Vida Café entraban como si nada, ¿no? Incluso no solamente gays, ya era como un lugar más familiar, a pesar de que era denominado para personas gay. Entonces, hay muchas, por ejemplo, eso de Vida Café, el día que lo presentamos en la FIL, ese día el dueño llegó a Guadalajara para traspasarlo. Entonces, a partir de ese día ya no existe Vida Café. Y ahí es donde yo pude experimentar y la verdad es que digo, por más que en la parte teórica he entendido, la crónica te ayuda a rescatar, en ese momento me cayó el 20 y dije, wow, lo que se va a recordar en muchas personas o lo que se va a conocer de Vida Café va a ser a través de lo que pude escribir, ¿no? Entonces, porque ya no van a poder ir a conocer el lugar, ¿no? Como Botaneros, que Botaneros es un lugar que era de fiesta los domingos y que me la pasé ahí con mi mejor amigo muchos fines de semana y bueno, sí regalaban tequitos, porque no los vendían, regalaban, estaba súper padre. O sea, como cantina que te dan la botana gratis. Ajá, sí, o sea, eran 2 pisos y entonces llegabas y al principio era como show y ya si te cansabas te ibas hacia arriba y había los taquitos y había mesitas para que cotorreas. Entonces y en Mónicas también había una parte donde regalaban comida, así que a un ladito de la pista, o sea, te hacías un ladito de comida y ya regresabas corriendo. Entonces estaba muy padre, ¿no? Entonces fue esa parte y también, digo, mucho tiempo me he dedicado al tema de la cuestión cultural y para mí era importante también retratar a estas personas o íconos queer que yo considero que han posicionado a Guadalajara, ¿no? Fue la manera en la cual Alfredo, pues también tengo tiempo conociéndolo y yo dije, quiero conocer la historia de Alfredo O'Reilly porque la mayoría de estas personas conocemos lo que han hecho de manera pública, pero no conocemos lo que hay detrás, qué los ha impulsado a llegar a hacer eso. Y por ejemplo, en el caso de Alfredo, yo no sabía que todos estos, su colección de muchos muchachos, estos hombres, nacen de un rompimiento del corazón, ¿no? Y en la búsqueda del hombre perfecto.
Y decía, pero ¿por qué? ¿De dónde nace? ¿No? Entonces, cuando me contó todo eso, de dónde viene, cómo creció, cuando fue el acompañamiento de Disney y todo, muchas de las cosas que veo reflejadas ahora en su trabajo me hacen mucho sentido, ¿no? Entonces dije, wow, o sea, ¿cómo no sabemos como lo que hay detrás? Con Jaime Cobian, o sea, el saber que lleva casi 40 años en el activismo de manera pública, que ha hecho y deshecho partidos políticos como tortillas, o sea, literal, se la ha pasado haciendo y deshaciendo. Y decía, pero ¿por qué sigue aquí? ¿Qué es lo que lo motiva a seguir aquí en esta parte? Entonces, creo que lo que más me emociona de este libro que es las entrevistas. Me pasé como 3-4 horas platicando con Roberto Espejo y nos fuimos porque ya era noche, para poder platicar y conocer todo lo que hizo. Yo no sabía que él había sido candidato a diputado en los años 91, 92 más o menos, que había ganado en uno de los distritos más conservadores de Guadalajara, que es el distrito 10, y que no le reconocieron el triunfo, ¿no? Entonces, y que bueno, y el día de hoy lo vemos haciendo show, y haciéndonos reír y todo eso. Entonces, toda esa parte a mí se me hace maravillosa. Y lo que sí les digo, porque luego en las entrevistas que me han tocado estos días, es de la crónica, el documento histórico y todo eso, y digo, ay, es que si quien lo escucha va a decir, ay, pues va a estar aburrido. Y digo, vamos a inventar un género, es el chisme histórico, ¿no? Sí, porque es más este chismecito, en realidad es lo que me motivó a hacerlo y es lo que me gusta como contar, ¿no? Es como, digo, no está tan, pero sí es como un chismecito. Entonces, si les interesa y les gusta el chisme, pues ahí se van a enterar de varios, ¿no? Entonces, eso. Y cuando sale esta convocatoria de Guadalajara Capital Mundial del Libro, lo primero que yo pensé fue buscar a conocidos o conocidas que tuvieran ya textos desarrollados, ¿no? Porque la convocatoria lo que quería era textos ya listos para imprimirse. Y me dijeron, no tengo, no. Y dije, pues bueno, lo que yo quería en ese momento era, pues que dentro de esta convocatoria hubiera una temática de diversidad sexual. Y entonces cuando todos me dijeron que no, fue como de, ya me acordé y dije, pues yo tengo unas crónicas. Y dije, se supone que deben de estar listas. ¿No? Pues, me fui a mi casa y las busqué, y tenía como 20 crónicas que eran las que están publicadas. Y dije, pues vamos a mandarlas. Y las mandamos junto con la editorial. Y bueno, el problema fue cuando ya lo seleccionaron, porque dije, ok, ahora tengo que trabajarlas. Porque las lógicas de escritura para un libro para internet son muy diferentes, ¿no? Entonces, en ese entonces la editora me marcaba como cosas de repite los nombres lo más que puedas para posicionarlo, y oraciones cortas y no sé qué. Entonces, ya cuando lo aceptaron y volvían, dije, ya vamos a darle una arreglada de textos. Y no, literal, mis sábados y domingos de los últimos 3 meses antes de que se publicara se han cerrado rehaciendo y reestructurando varias de las crónicas. Y me dio mucho gusto, porque me dio mucho gusto saber que no era el mismo del 2018, que todas las lecturas, todo lo que había crecido, todo lo que había escrito, había cambiado y había evolucionado, espero que para bien. Y bueno, pues varias de las crónicas las tuve que rehacer, tuve que volver a sacar los audios, tuve que volver a sacar todo lo que había documentado para hacer esas crónicas y para poder plasmarlas en la otra Guadalajara. Entonces, me gusta, o sea, en este sentido, por eso digo que la otra Guadalajara nunca nació pensando que iba a ser un libro, fue más este ejercicio de promover y de visibilizar la historia de las personas que aquí presentamos. Entonces, también quise apostarle un poco a encuerarme, a desnudarme a través de algunas vivencias que me tocaron vivir, algunos momentos, y que luego también había como unas pues discusiones que tenía con amigos. Uno de ellos, entre Gabriel, era de, oye, el tema de Voltio, que es un lugar de encuentros para hombres, encuentros sexuales en Guadalajara. No son encuentros literarios. Próximamente vamos a hacer encuentros literarios sexuales. Yo creí que era después. También se puede, claro que sí. Al cliente le dio piedad. Bueno, es un lugar para encuentros sexuales entre hombres. Me gustaría decirles que para hombres homosexuales o bisexuales, pero también van heterosexuales. Entonces, cuando platicaba de estos temas era, oye, ¿qué tanto en esta labor periodística es conveniente publicar la dirección, el lugar, como hacerlo evidente,
¿no? Porque luego no deja de ser un lugar como muy de nicho, muy para personas donde van a vivir su sexualidad, para explorar el placer de una manera que a lo mejor no lo pueden hacer enfrente de sus parejas, de sus amigos, ¿no? Y es como algo muy personal que generas una hermandad con otras personas que en ese momento llegas, haces una hermandad, van a buscar una exploración del placer mutuo y si se ven en la calle no pasa nada, ¿no? Es como una especie de pacto no hablado entre las personas, ¿no? Entonces era como ese dilema de, oye, ¿la publico, no la publico? ¿Publico el nombre, no publico el nombre? ¿Hasta qué punto? Fue entonces, a fin de cuentas, platicando entre varias personas con el dueño mismo, dijeron, no, dale, o sea, públicalo, muéstralo, que también porque lo que no se nombra no existe, ¿no? Sí, y entonces creo que en esa manera he tenido el respaldo de varias personas como para poder platicar, para poder hablar, para poder mostrar y para poder sensibilizar, ¿no? También desestigmatizar, porque luego hay mucho estigma en muchas de estas prácticas y bueno, también creo que va un poquito por ese lado. Y bueno, en la parte de la portada que menciona Johnny, me encanta porque fue una idea muy locochona que luego el editor peló los ojos cuando al final de que ya trabajamos y jugamos a incidir en estos elementos identitarios de Guadalajara, el charro, la Minerva, las rosas, porque Guadalajara fue considerada la ciudad de las rosas mucho tiempo por el clima que tenía, el maguey, el tequila, la catedral, porque pues católicos, pero con una banderita gay, porque pues también somos la catedral gay de México, ¿no? Entonces, ahí cuando le dije al editor, ponle las banderitas gay en la catedral, me peló los ojos así como de, oye, pero ¿y si se nos va a ir encima? Y yo, no importa, si tú ponle, así de, tú ponle eso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que ha sido un proceso bien padre, digo, enfrentarme a este tema de crear un libro, de publicarlo, de presentarlo. Platicaba con Ernesto también en la tarde pues yo no sabía cómo funcionaba este mundo, yo no me veía, pero pues ya estoy aquí, o sea, ya mandé los textos, lo aprobaron, se imprimió, se publicó, pues digo, pues vamos dándole, ¿no? Entonces, la verdad también es como picar panzas para otras personas, porque a mí me gustaría que haya más de estos libros, de otras perspectivas, de otras orientaciones, de otras identidades, ¿no? Que haya uno escrito de puras mujeres de la diversidad, otro de puras personas trans, o otro de los mismos personajes, pero desde otra perspectiva. O sea, no pretendo ser como el libro, la referencia, no, al contrario, es, oye, ya lo hice yo, por azares del destino, pues ahora, ¿qué más podemos hacer, no? A mí también es como de, oye, ya lo publicaste, ya las crónicas salieron, ¿qué más voy a seguir escribiendo? ¿Qué más quiero seguir contando? ¿Qué historias son las que ahora sí me interesa de una manera a lo mejor un poco más estar escuchando y escribiendo, ¿no? Entonces, yo este libro lo veo como una mera provocación por todos lados, una provocación de esas ricas, de esas que dices, va, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento también aquí, agradecer a Somos Voces por haber abierto este espacio, por la ayuda en la presentación de este libro, sobre todo para hablar de Guadalajara, en la capital del país, y bueno, que también conozcan un poco de la historia. Digo, aquí hay varios y varias que conocen o van a ubicar varias de las ciudades, y a otras personas que a lo mejor cuando lo estén leyendo y vayan a visitar a Guadalajara, puede que se identifiquen un poquito con estas calles, con estos lugares y con estos barrios. Y pues nada, pues muchas gracias, no sé si... Sí, yo quiero hacerte no réplica, más bien como estas notas que estabas haciendo, y es la justicia que le haces a los nombres, ¿no? Ciertamente lo que no se nombra, lo que no se escribe, lo que no queda, pues se visibiliza. Y sí, claro, ahora hay un debate, ¿sabes? Con estos y estas cronistas pues, de la vieja guardia, en donde dicen, no, es que en Instagram no es crónica. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿No? Pero ciertamente creo que tiene que ver con lo que haces tú y dónde das clases, y cómo pues, los géneros periodísticos siempre van evolucionando, ¿no? En ese sentido sí estoy convencido de que es crónica también. El libro de Johnny abarca la diversidad de la diversidad, porque
Ahora, y también creo que es un posicionamiento político, eso sí me gustaría que me lo contestara, ¿sabes? Si es una manera de tener todos los libros, todo el arte, absolutamente todas las escrituras tienen posiciones políticas, y evidentemente creo que hay una posición política porque y ya lo leerán, y cuando lo lean comprenderán de qué estoy hablando. No es militante, eso hay que decirlo porque me caga la literatura y el periodismo militante y las letras militantes, pero sí hay un compromiso político. Porque, por ejemplo, pienso en Guadalajara capital, pero saliéndonos de Jalisco hay un montón, y en todo el país hay un montón de 20, 23, hay un montón de bandos de policía y buen gobierno que pueden ser utilizados por los policías municipales, por las policías municipales para detener a las personas. ¿Por qué? Porque con esos bandos de policía y buen gobierno, en el sentido de que el municipio es libre, la calle no está ahí por nada, pueden detener a las personas por falsa moral. Cualquier cosa que se certifique en el 2023. Pienso que Guadalajara tiene uno de los festivales, o el festival más importante después de Morelia o antes de Morelia, que es el Festival Internacional de Cine, y su premio Maguey, ¿no? Y no se llama premio Maguey nada más porque, o sea, es un juego evidentemente entre el maguey, que es la planta que produce uno de los tequilas, pero también es maguey, ¿no? O sea, es gay el festival, la sección LGBT de ese importantísimo festival de cine. Y digo el cine porque a Roberto Espejo yo lo conozco a partir de una película que se llamó Puño Rosas, una película de un boxeador gay de Beto Cuevas, que se presentó en unos cines acá que estuvieron toda la vida en Plaza de la Rosa y que luego los vendieron, y que luego no me acuerdo cómo se llamaba la compañía, que era una compañía distribuidora de video, compró los cines, no funcionó el proyecto, y entonces era el tiempo en donde Cabaretito era Cabaretito VIP, Cabaretito Neón, Cabaretito Hotel, Cabaretito Agencia de Viajes. Cabaretito Pozoliría. ¿Ah, sí? Que por cierto, comercial de Cabaretito, lo que decían de la comida, ahorita en Cabaretito, en la terraza, hay unas bongles. O sea, eso que sí pueden todavía rescatar comida y antro. O sea, sí hay. Muy bien. Pero sí, yo me acuerdo de eso. Y incluso fuimos a ver... Cabaretito Cinema. Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, y ahí se estrenó Puño Rosas y estaba Isela Vega y a Roberto Espejo en un papel, porque Roberto ha actuado en un montón de películas, es actor profesional, ¿no? Entonces, sí, ha sido reconocido como actor, ¿no? Y bueno, sí, claro, yo conocí a Roberto justo porque un día agarran y los buscadores hacen su magia y dicen, gana Crónica Gay, premio de Crónica en Guadalajara. Y entonces, de Cantinas. Y yo, Cantinas Gay, Guadalajara, Crónica, a ver. Y ya lo busqué y pude llegar a él, afortunadamente, y ahí empezó la amistad. Pero fue en ese premio que ganaste tú por la Cantina del Ciervo, que además me llama mucho la atención, porque no les voy a spoilear mucho, pero resulta ser que es una cantina gay que no tiene uno ni dos, tiene un chingo de años, pero como está en uno de los, hagas de cuenta que está como en Tepito, y entonces pues entonces sí, no, y eso la ha protegido. Con cuidado. Entonces está rico Pensé que el es libro. una experiencia que tienes que vivir. El ciervo, a mí se me antoja mucho ir al ciervo. Yo creí que los trataron. También, vamos. El próximo viernes hay la tanga de oro. Presentamos el libro en Espartaco. Ajá, la tanga de oro. Es más, el que gane le pasa. La tanga le pasa el libro al mismo que gane. Muy bien. ¿No? Sí, creo que esa parte es la que también se sabe muy rica, ¿no? Porque a mí me preocupa una cosa que en clase también lo hemos visto, que la ultraderecha de este país, en esta obsesión con ser gringo, está tratando de emular a la ultraderecha gringa, que está terrible, porque si aquí hay una neurona en la derecha mexicana, allá no hay una sola neurona, entonces imagínate emular todavía como niveles cognitivos más bajos. Pero bueno, creo que todos en algún punto, por esta aspiración de querer ser gringos, nos enrolamos en esa aspiración y se nos olvida la riqueza que es ser mexicanos. Entonces también este libro recuerda ese sabor. O sea, es decir, yo no creo
que haya un antro en Estados Unidos en donde haya taquitos, o haya, ¿no? O sea, o haya sopes, o haya cosas así. O pozole en la cantina. O que estés viendo pozole y una drag. Groserota, así que te estoy diciendo de cosas. Creo que esas cosas se nos olvidan. Y entonces esto es ese recordatorio también, ¿no? De sí que padre de aquel lado, pero aquí hay mucha riqueza. Incluso Guadalajara, la Ciudad de México y Monterrey, que ya son potencias del drag, no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Justo en la comida estábamos hablando mi esposo y yo que Francia, España, México sí viene a enseñar muchas cosas a nivel drag. Y también los orígenes en el Mónicas, en muchos lugares en donde se sentaron bases que hoy son parte de lo que le da forma a ese movimiento tan grande que al igual que el Vogue está creciendo muchísimo. Además, hay más vapores o espacio. Hay muchos más vapores y más divertidos en Guadalajara, abiertamente gays, que aquí. Digo que hay uno muy bueno, pero ¿Aquí? Sí, aquí en Ciudad de México. El Súbame. Ah, O sea, es un solo, o sea, a ver, ya estamos haciendo puro comercial. bien puesto con calidad. O sea, el compromiso que Gabriel tiene, ¿no? O sea, el compromiso que Gabriel tiene en Sodome es importantísimo y es vital y hay que descartar. Y que también hemos presentado cosas ahí. Claro, pero Guadalajara tiene un montón de varias categorías y se pone muy divertido. Dicen. No, a ver, somos adultos con más de 40, entonces es importante decirlo. Pero sí, o sea, todo eso, o sea, yo creo que ya me voy a callar, pero lo único que quiero decir es que un libro te recuerde la tridimensionalidad que tienes al ser una persona LGBT es bien valioso. Porque a veces la derecha te dice que solo eres una cosa, que eres una persona enferma, o el programa de televisión solo te dice que gozar y va para arriba, o los movimientos históricos te dicen que solo hay trabajo y demás. Entonces yo creo que hay que unirnos, hilvanarnos, ¿no? Como un huipil de Oaxaca, o sea, cosido en un bordado maravilloso y decir soy toda esta tridimensionalidad. Entonces aquí también está esto. Y ya hablamos como un poquito, porque creo que ya estamos como en tiempo. Sí. Hay un posicionamiento político, sí, definitivamente. Definitivamente uno es rendir un homenaje o hacer justicia para conocer a las personas que a mí me dieron libertad, ¿no? Porque también creo que eso es muy válido. De repente viene junio y todo el mundo va a empezar a hablar de Marsha P. Johnson, de Stonewall Inn y a desgarrarse las vestiduras porque una mujer negra, trans, bueno, sí, lanzó la primera piedra y gracias a eso obtuvo libertad. No, yo no. O sea, yo he tenido la libertad de mi ciudad gracias a personas como Jaime Cobian, como Pedro Preciado, como Guadalupe López, como Jesús Jauregui. He podido también tener libertad gracias a personas como Roberto Espejo, que se han posicionado y se han visibilizado desde el arte. Entonces, creo que también es hacerle justicia y reconocer a las personas que han trabajado y luchado por nosotros en nuestras propias ciudades, ¿no? Digo, hay grandes ejemplos a nivel nacional como Nancy Cárdenas, Juan Jacobo Hernández, Luis González Alba, Carlos Monsiváis, etcétera, etcétera. Pero quien ha puesto el cuerpo y quien se ha enfrentado por mí en mi territorio geográfico han sido algunas de las personas que están aquí y otras que faltan. Y no tenemos por qué irnos con la historia nacional o con la historia internacional, más bien tenemos que incorporarlas. Entonces, desde ese punto, sí es un posicionamiento político, sí es también hacerle justicia a Guadalajara, porque hay muchas cuestiones culturales, políticas que han incidido o han puesto el nombre de México en tema internacional. Y creo que de repente sí se nos llega como a despreciar un poquito, ¿no? Decir, ay, sí, Guadalajara, ay, los de provincia, y todo eso. A mí me encanta decir que vengo de provincia y que soy provinciano. También como una parte de sarcasmo. Ya lo evito, ¿no? Ay, no, yo no. Yo sí digo otro estado. Porque ya somos un estado, somos 32 estados, ya no hay diferencia. Entonces, miren, lo que pasa es que yo estoy en la academia, entonces yo estoy formando gente que ya no diga mañana así la de provincia, ¿no? Yo digo, otro estado que vengo de provincia. O de Guadalajara. Pero entonces, bueno, en esa parte sí, pero bueno, también era una propuesta de hacerlo pues más ligerito, ¿no? Como más entretenido, porque también tenemos muchas tesis, tenemos muchos textos académicos que pueden abordar lo mismo, pero pues se trataba justo de darle como saborcito el chisme, que se nos antojan los tacos y decir, bueno, sí es cierto, había esto, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y
creo que vamos a ya. No, ya. No, pero la firmas allá. Ah, sí, allá afuera podemos seguir platicando. güey. Que se pregunta. Sí. La invitación está hecha para que se acerquen a esta provocación a la otra Guadalajara. La firma de libros va a ser en el área de librería y también hacerles la invitación porque a continuación, en cuestión de minutos, tenemos un concierto titulado Yo le canto a una mujer con la soprano Daily Zárate. La invitación está hecha. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por venir al diluvio. Al diluvio que viene. Qué padre. Un nuevo sitio disponible para una. Y empezamos a